tenemos el gusto de tener a Karina y a Hugo. Ellos son un matrimonio de 26 años de casados con 4 hijos. 12 de sus hijos han estado en centros de formación de legionarios y toda la familia ha sido alimentada de la espiritualidad del Regnum Christi. Ellos son asociados desde 1999, han participado en diversos apostolados y actualmente son los directores nacionales del apostolado de los círculos de acción vocacional. Entonces, el día de hoy nos acompañan ellos para platicarnos de este tema tan importante. Bien. Bienvenidos, Cari y Hugo. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto compartir este tema tan importante como dices, Jimena. Y bueno, pues aquí nos empezamos, ¿no? Vamos a tratar de ir un poquito avanzando en los temas y si tienen, de alguna manera, si tienen alguna pregunta, vamos a tratar de irla respondiendo sobre la marcha. Quisiéramos al final poder compartir, entonces esperemos que podamos ir agilizando estos temas. Entonces, para empezar, vamos a empezar definiendo qué es vocación, o sea, necesitamos tener un contexto de cultura vocacional. Primero entendamos qué es vocación. La palabra vocación proviene del latín vocare, que significa llamado. Sentir una vocación equivale a decir que alguien me está llamando. O sea, no es algo que nace de mí, es alguien que me llama. Una vocación es algo superior a mí. Hay diferentes niveles de vocación. En primer nivel tenemos la vocación humana. Cada hombre es un ser único e irrepetible, llamado por Dios a la existencia. De entrada, alguien nos llamó a la existencia, ¿no? Nosotros mismos no nos damos la existencia, sino que es Dios quien nos llama a la existencia. Es un proceso de maduración que se descubre como persona, lleno de posibilidades y potencialidades, con limitaciones y necesidades. Este proceso se realiza en relación consigo mismo, con Dios, con los demás y el mundo que me rodea. Es mi vocación humana. En segundo nivel, tenemos la vocación cristiana. El hombre llamado a la vida descubre además un llamado a la fe, que es adentrarse a la aventura de un Dios que se le revela en su caminar. Por este segundo llamado, descubre que Dios es Padre y que le llama por Jesucristo para ser su Hijo en una vida de santidad. Es decir, nuestra vocación cristiana como bautizados es un llamado a la santidad. En tercer nivel, tenemos una vocación cristiana específica. El llamado a la fe implica una adhesión consciente a Cristo, ya que el encuentro con Él transforma a la persona, de manera que el ser cristiano no puede darse de forma abstracta o etérea, que pide situarse en una forma de ser cristiano concreto, como laico, como consagrado, como misionero, como ministro ordenado, en un matrimonio. Tengo una vocación y un modo concreto de vivir este ser cristiano. Entonces, tenemos la vocación y niveles de vocación. Ujú. Ahora vamos a tomar algunas conclusiones de este tema de la vocación. Pues primero, esto nos concluimos que cada uno es llamado a hacer algo en su vida. Es decir, nuestra existencia tiene un llamado y tiene un sentido. La vocación es una cierta manera de vivir la vida, comprenderla y ordenarla como un servicio. Es decir, estamos llamados para algo, ¿no? Hay que entenderla, hay que descubrirla, pero la llamada origen de la vocación no emana de la persona. Esto solo puede recibirla y aceptarla libremente. Es decir, nuestra vocación a la que sí hemos sido llamados, a la que Dios nos ha pensado, no es algo que emana de nosotros. Es Dios quien nos llama y nosotros podemos recibirla y aceptarla libremente. Ujú. La vocación es ser llamado por y ser llamado para. Esto requiere una escucha y una respuesta. Y aquí vamos viendo varios elementos que vamos a ir discerniendo en la vocación. Es alguien que me llama, tengo que escuchar, me llama por y para algo y necesita una respuesta. Necesito una escucha y una respuesta. Para los cristianos, la llamada viene de Dios, de la palabra de Cristo que invita a seguirle y a ser testigos en el mundo y en la historia. Todo cristiano, por su bautismo, está llamado a hacer de su vida una respuesta y un servicio. Es decir, todos tenemos una llamada. No es que digamos, es que yo no tengo vocación. Todos tenemos un llamado porque hemos sido llamados a algo. Entonces tenemos una vocación y requiere esta vocación, este llamado, pues una respuesta. Cualquiera que sea nuestra vocación, somos llamados a la santidad, a participar en la plenitud del amor de Dios,
amar y hacer feliz y hacer felices a los demás. Esto es como a lo que hemos sido llamados todos de manera general. Ujú. Ahora, después de cerrar un poco el tema de qué es vocación, vamos a tratar de desmenuzar qué es esto de la cultura vocacional. Es una de las prioridades y de repente está mucho en el contexto, en el lenguaje, pero hay que entender qué es esta cultura vocacional. Bueno, desde el 92, en la 30 jornada de oración por las vocaciones, Juan Pablo II empezó a hablar y a usar este término de cultura vocacional. Y él nos comentaba, deseo ante todo llamar la atención hacia la urgencia de promover la que podemos llamar actitudes vocacionales de fondo, que originan una auténtica cultura vocacional. O sea, esto fue en el 92. Ya desde ese momento estaba vislumbrando que necesitábamos hacer un cultivo en la sociedad. ¿Qué actitudes son estas a las que se refería Juan Pablo II? Pues primero es la formación de las conciencias, la sensibilidad ante los valores espirituales y morales, la promoción y defensa de los ideales de la fraternidad humana, del carácter sagrado de la vida humana, de la solidaridad social y del orden civil. Otras actitudes es tratar de lograr una cultura que permita al hombre moderno volverse a encontrar a sí mismo, recuperando los valores superiores de amor, amistad, oración y contemplación. Este mundo necesita más que nunca el testimonio de hombres y mujeres de buena voluntad y de vidas consagradas a los más altos y sagrados valores espirituales, a fin de que a nuestro tiempo no le falte la luz de las más elevadas conquistas del espíritu. Es decir, la cultura del deseo de Dios y don de sí mismo. Todas estas actitudes nos llaman a querer conocer a Dios, a sentirnos partícipes de su providencia y a querer responder. La vocación nace del amor y lleva al amor, es decir, nace de Dios y nos lleva a Él. Cuando el Papa Juan Pablo II en el 92 declaraba, deseo ante todo llamar la atención hacia la urgencia de promover las que podemos llamar actitudes vocacionales de fondo que mencionábamos, tomaba conciencia de que actualmente hay una especial dificultad para el hombre moderno para encontrar y responder a las llamadas de Dios, es decir, vivir la propia vida en clave vocacional. Esto es algo que desde ese entonces él venía haciendo ver, haciendo notar, ¿no? Notando que nos faltaba esto, que se nos estaba complicando. Y bueno, creo que esto se ha acentuado con el tiempo. Cada vez es más difícil para el hombre moderno sentirse llamado por Dios y querer dar una respuesta. Y es precisamente por estas dificultades que es urgente intentar crear una cultura vocacional, es decir, desarrollar una atmósfera en la que los jóvenes católicos puedan disponerse a verificar con cuidado y abrazar libremente la propia vocación, como forma permanente de vida a la que están llamados en la Iglesia. Es decir, tenemos que crear estos ambientes en donde ellos puedan hacerse estas preguntas importantes en su vida, puedan escuchar el llamado de Dios y puedan dar respuesta. Entonces, si vamos concluyendo un poco qué es esta cultura vocacional, o sea, exactamente como a qué se refiere, ¿no? Bueno, pues se refiere justamente a esto, posibilitar el nacimiento y crecimiento del sujeto vocacional, es decir, de comunidades de creyentes que viven coherentemente su llamada personal y se sienten responsables de las de los otros. Comunidades en las que se tratan de forma normal y frecuente los planteamientos vocacionales de todos y de cada uno. El objetivo no es, sin más, que surja alguna vocación, como mencionamos, al sacerdocio o a la vida consagrada, sino de que todo creyente llegue a ser persona llamada y que llama, en un clima de fidelidad vocacional. Es crear estos ambientes en donde todos nos sintamos llamados y llamemos a otros y cultivemos de manera personal nuestra vocación, pero también nos preocupemos por la realización plena de las vocaciones de los otros. Bueno, haciendo este contexto, este preámbulo, vamos a aterrizar un poco más, ya pasamos de la vocación, la cultura vocacional, ahora vamos a aterrizarlo en el Regnum Christi. Y para esto, yo creo que todo el mundo ya más o menos conoce, pero quizá vayamos a ver este video
un poco con estos elementos. Vamos a dejar de compartir y luego volver a compartirles un video que tenemos aquí preparado. El carisma del Regnum Christi es un don que Dios hace a la Iglesia. Se trata de una realidad sobrenatural que no podemos agotar en una definición, pero sí podemos acercarnos a ella. Un carisma es algo vivo, que se encarna en las personas que lo reciben y que se despliega en un estilo de vida y en un modo de vivir en misión. La iniciativa parte de Jesucristo, que me llama a mí y me llama junto con otros. Esto es el Regnum Christi, una familia espiritual y un cuerpo apostólico, compuesto por diversas vocaciones que reciben juntos el mismo carisma. Me llama a hacer presente su reino en el corazón de las personas y en la sociedad, haciendo presente el misterio de Cristo, el apóstol del reino. Este misterio es Jesucristo mismo, que sale al encuentro de las personas, les revela el amor de su corazón, las reúne, las forma como apóstoles líderes cristianos, las envía, las acompaña para que colaboren con él en la evangelización. Estar insertos en este misterio genera un estilo de vida, el estilo de vida del apóstol del reino, que contiene unos rasgos de espiritualidad y un modo de vivir la misión. Este estilo de vida se despliega en lo que llamamos los 5 elementos propios de la vida del miembro: la vida espiritual, la formación, el apostolado, el acompañamiento y la vida en equipo. Como podemos ver, todo parte de una llamada de Cristo. No tanto a aplicar un método, sino a vivir un misterio de su vida. Y de aquí brotan todos los demás rasgos que caracterizan al Regnum Christi y a cada uno de sus miembros. Haz presente el reino, vive el misterio. Como ven, si nosotros hablamos de la cultura vocacional, dentro del Regnum Christi tenemos muchos elementos que aportan una gran riqueza a esto. Tenemos un llamado, tenemos una espiritualidad, tenemos un estilo de vida, una misión, una forma muy concreta de poder vivir nuestro ser cristianos bautizados, ¿no? Este llamado a la santidad, esta invitación que continuamente nos hace para tener oración, vida sacramental, vida de equipo, que nos lleve a Jesucristo, ¿no? Entonces, dentro del Regnum Christi, pues tenemos este misterio que se desarrolla, que ha desarrollado un llamado a vivir un estilo de vida. Nosotros, dentro de la Iglesia, hemos sido llamados también a vivir una particularidad de Jesucristo en nuestro carisma, ¿no? Y esto también es un modo específico de vivir la vocación. Es decir, también tenemos religiosos, sacerdotes, consagrados, consagradas, que están viviendo de un modo particular este llamado. Y ahora vamos a continuar un poco, no sé si tú quieres. Sí, claro. Y básicamente es, o sea, cómo podemos vivir la vocación, esta cultura vocacional dentro del Reino Christi, que es básicamente el entorno práctico donde Dios nos puso, ¿no? En este carisma al que hemos sido llamados. Y justamente es en varios puntos. El primero es crear signos y lugares permanentes donde cultivar y mostrar la experiencia de Dios. ¿Cómo hacerlo, no? Básicamente en el día a día dentro del Reino Christi. Un ejemplo muy claro son las horas eucarísticas por las vocaciones, ¿no? Cómo tratar de crear o desarrollar esta cultura vocacional en las secciones, en mi equipo de reino. Un ejemplo es, hagamos horas eucarísticas, ¿no? Por las vocaciones. De esa manera vamos desarrollando el corazón, preparando el corazón para que de alguna forma pueda implementarse más la vocación y pidiendo al Señor, en este caso, pues las vocaciones a la vida consagrada religiosa, inclusive a la vida matrimonial, ¿no? Entonces, otro de los elementos que podríamos hacer es sentir la iglesia como casa propia y sentir con la iglesia. No solamente ser colaboradores o espectadores, sino ser partícipes, ser testigos transfigurados por este misterio de Jesucristo. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo yo ser testigo de esto? Ser parte de esta iglesia, sentirme parte. Bueno, pues primero, tener una oración personal por las vocaciones, por la mía, la de mis hijos, la de mis familiares, mis amigos, mi entorno, pero también por las de la iglesia, ¿no? Y participar en un donativo a las campañas de apoyo que se hacen a las vocaciones en general, ¿no? Hay seminarios necesitados, hay iglesias, hay párrocos
pues no ser ajeno, ¿no? Yo creo que si pensamos que nosotros somos una familia, pues cuando un miembro de nuestra familia tiene alguna necesidad y yo puedo apoyarlo, pues claro que lo hacemos, ¿no? Entonces pensar en este sentido, sentirme parte de esta familia y que ellos cuenten con mi oración y con mi apoyo en lo que se pueda, ¿no? A veces es donativo, a veces es un tiempo, a veces es un contacto, a veces es un compartir alguna actividad, todo esto suma. Otro punto es poder difundir y consolidar el acompañamiento vocacional personalizado, en particular en aquellos momentos existenciales donde se tejen las grandes decisiones de la vida, ¿no? Y por ejemplo, es algo que puede ser es visitar los centros vocacionales, ¿no? Actualmente en México, en los seminarios de menores hay tres, uno en Ciudad de México, otro en Monterrey, otro en León. Entonces, pasar a hacer visitas, depende de dónde estemos, tratar de invitar a que la gente conozca. Si no conocemos nosotros mismos, pues tratar de asistir, porque ahí es donde se están formando los futuros legionarios, ¿no? Está el noviciado también en Monterrey, están las casas de formación de las consagradas en Monterrey, está también en la Casa de Formación de los Consagrados en México. O sea, todo eso existe y si no lo conocemos es una riqueza en la cual podemos invitar, conocer y obviamente, pues de lo que uno no conoce, pues no se enamora, ¿no? Entonces, si uno va y conoce de la maravilla que tenemos, digamos, en el Reino Christi y de alguna forma podemos compartirlo más, ¿no? También testimonios vocacionales, ¿no? ¿Cómo invitar a que más gente conozca? Bueno, invitar, por ejemplo, en las secciones del reino, ¿qué pasa si una vez al mes se invita a alguien a que comparta su testimonio, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el apostolado del Círculo de Acción Vocacional, una vez al mes tenemos un rosario, el primer sábado de mes, y regularmente diferentes CAPs de las diferentes ciudades, además de llevar el rosario, se invita a que participe un testimonio, ¿no? Sea un sacerdote, una consagrada, ha habido de matrimonios también, de alguna forma porque todo eso edifica, ¿no? Edifica a darnos cuenta de la riqueza que es que alguien viva su vocación y lo pleno que puede ser y lo feliz que puede ser, ¿no? Y bueno, construyendo esto que dice Hugo, también en el tema vocacional, cuando hay inquietudes, cuando hay otras vocaciones también, pues conocerlas, aunque nosotros seamos matrimonios, vale la pena conocer el testimonio de estas vocaciones para valorarlas, apreciarlas, animarlos y para compartirlas también con otros que les pueda dar luz en su discernimiento vocacional. Pero también en la parte matrimonial, creo que hay muchos apostolados que tenemos y a partir de momentos de estos, me encanta esto que dice, en aquellos momentos existenciales donde se tejen grandes decisiones de la vida. Y hay matrimonios que han pasado por situaciones muy difíciles y que han sido acompañados. Y justo de este acompañamiento, de este preguntarse qué es lo que Dios quiere de mí a partir de esta situación, han salido grandes apostolados de acompañamiento a gente que ha perdido hijos, de acompañamiento a enfermos, de acompañamiento en diferentes situaciones. Entonces, creo que esta pregunta tiene que estar siempre, ¿no? ¿Qué Dios me está diciendo, qué me pide y cómo puedo acompañar en este camino vocacional a lo largo también de los matrimonios, ¿no? Tenemos renovaciones, encuentros matrimoniales, retiros, que de alguna manera también materializan este difundir y consolidar el acompañamiento vocacional, ¿no? Inclusive antes del matrimonio, los prematrimoniales, todo eso que va ayudando a que las jóvenes puedan llegar a vivir justamente esa plenitud vocacional, y ese camino de santidad que Dios a los cuales está llamando, ¿no? Ujú. Bueno, otro punto es no olvidar de aquellos con quienes compartimos la misión. Esto es muy importante, crear esta comunidad en donde todas las vocaciones sean valoradas, conocidas, aceptadas y que se ayuden mutuamente, ¿no? Por ejemplo, conocer los cumpleaños y fechas importantes de los sacerdotes, los consagrados, las consagradas, pero también de los directores responsables de mi localidad, de mi responsable de equipo, de mi director espiritual. O sea, ellos también están viviendo una vocación y vale la pena nosotros aportar para que lleguen a ser santos. No asumir que por su elección vocacional o por su decisión a la que han sido llamados, bueno, la respuesta que han dado, em, ya todo está hecho, ¿no? Pues ellos también viven su lucha al igual que nosotros. Entonces, si ellos nos acompañan a nosotros para llegar a la santidad, pues nosotros también podemos corresponder
con nuestra caridad, con nuestro trato cercano y fraterno, pues para que ellos también lleguen, ¿no? Sí, justo hace un mes más o menos tuvimos la convención anual del CAP, del apostolado, y surgieron dos comentarios muy bonitos de dos sacerdotes, uno del padre Ricardo Sá, donde decía cómo el trabajo que hizo con los primeros directores del CAP llegó a transformarse realmente en una relación de amistad muy bonita, ¿no? Muy hermosa. Dice que realmente amigos, él considera ellos ser unos grandes amigos para él y cómo han estado juntos en todas situaciones, ¿no? Y eso ha sido él lo valora muchísimo, ¿no? Y otro padre también decía la importancia que tiene, pues que nosotros como laicos podamos también acompañarlos, porque a veces no sabemos cómo se sienten, ¿no? Puede ser que, o sea, nosotros asentamos y damos por sentado que todo está muy bien y que los padres, ¿no? Se la están rifando todo el tiempo, y se mueren la raya siempre, pero realmente cómo está su corazón, cómo se siente acompañado él, por parte de nosotros, ¿no? Y eso también es muy bonito valorarlo, ¿no? Valorar, esa entrega que han hecho a Dios, digamos, y cómo pone su servicio, su tiempo, su cariño, su esfuerzo por atender a nosotros. Y nosotros que estamos en el Reino de Cristo, pues ha sido una bendición tener tanto a los sacerdotes, a las consagradas, a los consagrados que nos han acompañado durante a nosotros en nuestro camino de vida, siempre han estado ahí y les estamos eternamente agradecidos. Entonces también eso es importante, acompañarlos a quienes están viviendo esa misión, ¿no? Otro de los puntos que queríamos compartir con ustedes es cómo puedo hacer espacio en mi vida diaria para reconocer a lo que Dios me ha llamado. Y aquí queremos lo primero es decirles, tenemos que tener la determinada determinación, porque así decía Santa Teresa de Ávila, hay que tener una determinada determinación de querer escuchar a Dios. O sea, Dios siempre nos habla, hay que estar atentos, querer verdaderamente escuchar. ¿Cómo? Pues en una homilía, en la administración de un sacramento, cualquiera que sea, catequesis, adoración, actividad, retiro, misa, reunión, iniciativa, preguntarme siempre, a mí, ¿qué me pide Dios a partir de esta palabra, a partir de este don, a partir de esta luz? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me quiere decir? No ser distantes, ajenos, indiferentes a estos dones, a estas actividades que Dios va poniendo en mi camino. No ocurren y no les dice lo mismo a todas las personas. A ti en particular te dice algo y siempre preguntarte, ¿qué me está diciendo Dios? ¿Me está afirmando en este camino? ¿Me está pidiendo algo más? Esas luces son las que te van a llevar en ese camino particular para cada uno para llegar a Dios y a la santidad. Si tienes o si conoces a alguien que tiene una inquietud vocacional particular, pues hay que buscar un promotor vocacional si necesitan un discernimiento. Y aquí a veces creo que todos tienen como este miedo así terrible de es que tengo una inquietud, no, pero no. Voy a dejar que se me pase, seguramente se me pasará, ¿no? Y yo les voy a hacer una analogía con cuando nos sale una roncha, un lunar de repente, una bolita, no sé. Siempre que nos sale algo en el cuerpo, nos pasa algo diferente, pues decimos, no sé qué me pasa, voy a ir al doctor y él me va a decir qué es. Así de sencillo, de natural y de fácil. Tengo esta inquietud, me salió en el corazón repetidamente esto que me ha pasado, pues voy a ver si necesito un discernimiento vocacional, voy a tener una experiencia vocacional. Y ya, si es, será, y si no es, pues no será, pero ya lo supiste, ¿no? O sea, creo que quedarse con la duda, con la inquietud, es algo que a veces es necesario y Dios lo permite, pero tenemos que atender, ¿no? Porque a veces Dios nos llama, pero lo dejamos en visto, ¿no? Entonces es importante pues acudir a un promotor vocacional, ¿no? Nosotros, con Jiménez, si alguien tuviera una inquietud o si saben de alguien, ya hay personas que los pueden atender, que los pueden orientar, que los pueden canalizar. No es un proceso de que también a veces creemos, no, pues es como si yo pensara que voy a ir al médico porque me duele una muela y en 2 días voy a estar en el quirófano. O sea, no, no, tampoco es así. Es un proceso en donde se va discerniendo qué es lo que Dios te está diciendo, si es por aquí, si es no, donde se van teniendo experiencias vocacionales que confirman o no el seguimiento de un llamado a la vida consagrada, ¿no? Entonces es importante avanzar en este camino. Y déjame hacer un comentario. Yo creo que a veces, y eso va mucho más para nosotros como papás, porque a veces, si nuestros hijos
tienen alguna inquietud, pues nosotros somos los primeros como que no necesariamente eh, nos da miedo también, ¿no? O no estamos tan de acuerdo, le decimos, no, estás muy chico, o no, o sea, como que no necesariamente estamos abiertos a ese llamado que ellos están teniendo, a esa inquietud, y no somos copartícipes, digamos, de acompañarlos nosotros, no somos a veces la primera barrera, y yo debería ser un poquito también al revés, si realmente el Señor los está llamando, y en ese momento particular, pues finalmente, si ese es su llamado, pues finalmente es algo que lo va a hacer feliz, ¿no? Y entonces, ¿qué más quiere un hijo, un papá? Pues que tu hijo sea feliz. Entonces, pues el hecho de que vaya siendo acompañado por un promotor vocacional, por la consagrada, por el consagrado, o por alguna otra, algún otro carisma, simplemente es algo que lo está acercando más a Dios. Y eso necesariamente lo va a hacer feliz, ¿no? Obviamente no es dejarlo solo, hijo, ya te vas y ahí nos vemos, sino estar acompañando también en presencia como papás para que también esa vocación se vaya madurando. Y si no es, nosotros tuvimos dos hijos y los dos ya no están en este proceso, en la formación con los legionarios, pero habíamos visto las gracias, digamos, y la formación que tienen, que realmente, digamos, nos da tranquilidad, pensando que su cercanía con Dios ahí está, ¿no? Y eso, pues qué maravilla que finalmente es a lo que hemos llamado, finalmente estar a nuestro final de nuestra vida, llegar a Dios, ¿no? Y si esos tienen ellas esas herramientas, digamos, pues es parte del que nos da tranquilidad para su futuro, ¿no? Sí, otra de las cosas que podemos hacer es buscar vivir una vida comunitaria, fraterna, acogedora, hospitalaria y calurosa donde se vive la identidad cristiana. Hoy en este mundo necesitamos comunidades que vivan la identidad cristiana. Yo lo puedo hacer y es una respuesta a este llamado que Dios me ha hecho a ser su hija, su hijo, y a seguirlo. Entonces, como hija, como hijo, se me tiene que notar queriendo vivir como Él me pide, ¿no? Instaurando en todas mis comunidades, en mis secciones, en mis equipos, con mis amigos, con mi familia, pues vivir esta vida comunitaria fraterna, vivir la caridad. Otra de las cosas que puedo hacer de manera personal es la oración. O sea, en la oración Dios me habla y yo escucho. Entonces, tener estos momentos de oración profunda en donde yo me cuestione y me pregunte, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿No? Yo puedo hacer una oración de petición y contarte y dejarte todos mis pendientes. Muy bien. Dios nos escucha y nos conoce. Pero también es importante que le preguntemos, Señor, ¿y tú qué quieres de mí? ¿No? ¿Qué me falta? ¿A qué me estás llamando en este momento, en esta etapa de mi vida, con esta situación particular, con este hijo, con esta hija que me está costando trabajo, con este hijo que siente una inquietud vocacional? ¿Qué me pides? ¿No? Y saber responder. Otra cosa que podemos hacer también es hacer una experiencia vocacional en algún centro formativo. Y esto, bueno, particularmente va para los jóvenes que tienen esta inquietud, pues así como les decimos cuando son pequeñitos y les dicen, pues toca el violín y toca el piano y juega fútbol y juega básquet, a ver, ¿en dónde te encuentras? ¿En dónde te hallas? ¿En dónde te encuentras? Vas descubriendo tus talentos. Pues yo les diría también, todos sus hijos, así como algunos llegan a su etapa universitaria y hacen un discernimiento vocacional académico, donde dicen, bueno, no sé si quiero ser ingeniero o pedagogo o filósofo o arquitecto, pues que también se atrevan a hacerse esta gran pregunta. Hijo mío, hija mía, tienes que preguntarte, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? ¿A qué te ha llamado? Porque ahí, en esa respuesta, está tu plenitud vocacional. Y entonces, partiendo de ahí, voy construyendo todos los demás caminos. Pero es importante que se la hagan, no tener miedo a plantearse estas preguntas relevantes, trascendentes en la vida. Y una de estas cosas, pues, es vivirlas en un centro vocacional, ¿no? Hay convivencias en donde pueden ir y conocer, vas, descubres, me llaman, ¿no? Y ya conocí, ¿no? Uno a veces es caminito de vocación para otros, ¿no? Y a veces va porque invitó a un amigo y resulta ser que el amigo era lo que estaba buscando. Entonces, no cerrarse a estas experiencias. Déjame tocar un punto en cuanto al punto anterior de buscar vivir una vida comunicada fraterna. Creo que a veces eso lo pensamos a nivel de
una congregación, ¿no? O un grupo, etcétera. Pero yo lo plantearía también a nivel de familia, ¿no? O sea, es impresionante buscar vivir una comunidad, una vida comunitaria fraterna, acogedora, hospitalaria y calurosa, donde se vive la identidad cristiana. Qué maravilla que eso se pueda vivir dentro de una familia. Y obviamente, si logramos que nuestras familias en el Reino Christi sean familias con esta característica, pues obviamente podemos llegar a tener, a visualizar jóvenes donde puedan vivir en su plenitud vocacional, sea familias santas, ¿no? Algún matrimonio santos, ya sea un sacerdote, ya sea un consagrado o consagrada, ¿no? Entonces también creo que a nivel de matrimonios, Reino Christi, pues tenemos una gran responsabilidad de buscar realmente negar eso, porque de ahí van a brotar vocaciones santas, cualquiera que ésta sea. Y bueno, como comentaban, básicamente está en la Convención General Ordinaria. No sé si han podido leer el documento que está, el comunicado que es riquísimo. Si no, los invito a que lo hagan porque está increíble. Los temas que se tocaron, uno de los temas obviamente fue de la plenitud vocacional de todos los miembros, ¿no? Cómo todos los miembros del Reino Christi podamos llegar a vivir nuestra plenitud vocacional. Y dentro de las conclusiones salió varias prioridades. Hubo tres, y la primera es promover justamente esta cultura vocacional. Es decir, el Reino Christi identifica que tenemos que proveer una cultura vocacional justamente para que todos los miembros vivamos esa plenitud, ¿no? ¿Y, y qué significa promover esa cultura vocacional? Bueno, que se propicie la comprensión de la vida como vocación, es decir, que nos demos cuenta todos los miembros que somos llamados a una misión, ¿no? En nuestra forma de vida, ¿no? Y que a través de esto también se puedan hacer procesos de plenitud vocacional, que esto significa que se maduren las vocaciones a la vida matrimonial, consagrada y sacerdotal, ¿no? Qué maravilla si, nuevamente, si tenemos miembros del Reino Christi, familias del Reino Christi, con esta plenitud, pues naturalmente van a brotar y madurar esas vocaciones, ¿no? Y eso es básicamente muy importante, ¿no? Esa prioridad. Ese es en el comunicado, y en el comunicado también hay un decreto, ¿no? Y esas son las prioridades del sexenio 24, del 24 al 30. Una prioridad, básicamente, es impulsar la pastoral de matrimonio y familia. ¿Qué estamos diciendo? Impulsar la vocación al matrimonio, ¿no? Y la tercera prioridad también es vocacionalizar toda nuestra actividad apostólica, ¿no? Y zambulléndola de una sana pedagogía vocacional para el Reino Christi, propicie comprender la vida como vocación y que facilite descubrirla y acogerla. ¿Qué significa? Que en todas nuestras actividades apostólicas, en nuestras secciones, en nuestras localidades, en cualquier apostolado, sea familia misionera, círculo de acción vocacional directa, soñar despierto, todo, ayudemos a que se pueda abrir esa plenitud vocacional y promovamos la vida de las vocaciones, ¿no? También en la vida personal, como vimos, ¿no? Ujú. ¿Y qué se espera que se pueda, si logramos llegar a esta visión de tener esta cultura vocacional dentro del Reino Christi? Entonces, ¿qué se va a lograr? Primero, que todos los miembros del Reino Christi, las personas con las que entramos en contacto, entendemos la vida como ese llamado, esa misión, ¿no? Tenemos claro, conocemos y nosotros podemos hacemos vida y con nuestras propias palabras podemos decir qué es nuestra vocación, ¿no? Humana, la cristiana y la específica, ¿no? Como la comentaba Karina hace rato. ¿Qué otro fruto? Que en nuestras comunidades, o sea, en los equipos de reino, en las comunidades de consagrados, las secciones y las localidades, sean espacios donde todos los que estemos ahí nos sentamos invitados y atraídos por lo que vivimos y cómo lo vivimos. O sea, es que el Reino Christi se vuelva atrayente a que la gente quiera participar y ser parte de este carisma, ¿no? Y finalmente se verifica este crecimiento de plenitud y el número de miembros, ¿no? Naturalmente, y matrimonios comprometidos en el Reino Christi y que adicionalmente estén interesados y candidatos a la vida consagrada y religiosa, ¿no? Eso es lo que de alguna forma se esperaría si logramos vivir esta cultura vocacional dentro del Reino Christi. No sé cómo han visto esto, si tienen alguna pregunta. Oigan, pues yo nomás, algo que decía la señora Karina, que a mí me ha ayudado a reflexionar con los jóvenes, es un aspecto interesante. A veces como que
se ven dos cosas distintas entre mi proyecto de vida y de repente llega Dios con el plan de la vocación que viene a interrumpir ese plan de vida, ¿no? Y creo que es algo que a veces confunde mucho a los chicos. Yo les he dicho, más bien pregúntale a Dios, no cuál es mi vocación, sino más bien pregúntale, ¿dónde es el camino donde yo voy a ser más pleno y feliz? Y eso es la vocación, ¿no? O sea, en el fondo, eso es la vocación, porque Dios tiene un camino para nosotros que nos quiere hacer plenos y felices. Eso era todo. Muchas gracias, padre. Gracias, padre, porque nos da mucha respuesta y testimonio también con la felicidad vivida en su vocación. Gracias. Gracias, buenas noches. Entonces, Vamos entonces a nosotros con las preguntas. Conociendo todo esto, entendiendo un poco, reflexionando sobre estos temas de vocación, ¿a qué me llama? ¿Qué puedo hacer en mi entorno? Para fomentar la cultura vocacional, pues bueno, yo estoy en la sección de señoras del sur y bueno, sí tenemos justamente nuestras, una vez al mes, horas eucarísticas con adoración por vocaciones y sí invitamos a un testimonio y de hecho son, digo, muy especiales, a mí me encantan. Y por ejemplo, ahorita justo el lunes tuvimos una y es la primera vez que invitamos a la mamá de un sacerdote, porque generalmente invitamos que si al hermano o que si a la consagrada o al padre. Y entonces pues tenemos una señora en la sección que es la mamá de un sacerdote y dijimos, bueno, ahora queremos ver el punto de vista de la familia, pero pues no del que es el llamado, sino de cómo se vive alrededor. Y la verdad es que estuvo muy bonita porque pues sí, es una vocación, es algo que, bueno, como cualquier vocación de cualquier persona, afecta, o sea, tiene que ver con todos los demás, es una cuestión que se vive, ¿no? Compartida. Y verlo desde ese punto de vista estuvo muy bonita. Entonces, eso pues en la sección. Y en lo que es mi vida personal, pues yo me queda más que pues platicarlo con mis hijos sobre todo, con mi marido, que luego ellos pues no saben lo que, o sea, ellos les parece como muy restrictivo a veces pensar que la vocación, no sé, sacerdote y matrimonio y eso luego como que dicen cómo. Entonces como que no lo logran captar y pues a lo mejor explicarlo un poquito más y bueno, en los momentos en el que se pueda, ¿verdad? Porque si no, luego claro. nos estamos hablando de esas cosas así como de plática de la familia extendida, pues no, ¿verdad? Entonces, y pues con el testimonio también de la vocación que nosotros estamos viviendo, porque en este caso pues yo, por ejemplo, estoy casada y tengo hijos, etcétera, pero la verdad, yo nunca me planteé mi vocación desde preguntarle a Dios. O sea, como que yo me casé y bueno, ahora ya esta es mi vocación, obviamente, pero bueno, los que todavía están en la edad de escoger su vocación, pues qué bonito que lo puedan hacer así, ¿no? O sea, que realmente fuera un diálogo un poco más pensado, digamos, ¿no? Porque siento que puede ser, pues, no sé, más seguro para ello, para la gente, o sea, tener un poquito más de seguridad en esto de que está tu vocación apoyada en un proceso. Qué rico testimonio, muchas gracias. De hecho, el sur tiene ahí ¿han hecho alguna actividad recién, hace poco, una semana vocacional que organizan entre la localidad y invitan a todas las vocaciones, ¿no? Es una forma interesante de promover la vida vocacional, ¿no? O sea, empezar a hacerse esos planteamientos, ¿no? Exacto, sí, tuvimos la semana vocacional, bueno, que es la que se ahorita en inicios de febrero y pues nosotros tuvimos dos novicios que nos acompañaron y también nos dieron su testimonio, ¿no? Entonces, pues hay un poquito de todo, pero sí siento que son muy ricas estas adoraciones por vocaciones, porque qué mejor que ahí con el Señor, ¿no? Y pues oyendo y nosotros disfrutando de esa riqueza que es muy variada, como él llama a las vocaciones. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, tengo claro que la vivencia plena de mi vocación bautismal
ya sea laica, matrimonial, consagrada, está íntimamente relacionada a la misión y camino de santificación? A ver, pues, lo tengo claro, sí, ¿no? Toda vocación creo que pues tiene que vivirse cara a Dios, ¿no? Que me parece que es lo principal y siempre pues en la búsqueda de escucharlo, de hacer su voluntad y pues buscando los medios para crecer en ella, ¿no? Sin duda el acompañamiento de pues en el que estamos nosotros de la familia Regnum Christi ayuda muchísimo, ¿no? El acompañamiento de padres, el acompañamiento de consagradas, de los laicos, ¿no? Los mismos, los que tienen la misma vocación que nosotros, creo que nos ayudan pues, a perseverar, ¿no? Y el testimonio de cada uno, pues es sin duda, pues, ¿no? Un alimento de todos los días en este camino de vocación que tenemos. Efectivamente, yo creo que Dios nos ha puesto en este camino, en esta situación concreta, y aquí es donde necesitamos ser santos. Ahí es donde Dios nos va a dar las gracias, pero a veces nos despistamos con la actividad, ¿no? Yo creo que hay que preguntarnos, aquí donde estoy yo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Porque Dios tiene grandes planes para cada uno y ahí los va a realizar. En ese concreto momento, ¿no? Acabo de ver una foto de un matrimonio que cumplió 84 años de casados. Él tiene 103 años. Entonces, estamos empezando a vivir generaciones en donde muy probablemente lleguemos a los 100 años. Entonces, todavía nos queda mucho por hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿A quién tengo a mi lado? ¿Qué necesidades veo? Dios siempre nos está poniendo preguntas en el corazón y las va a saciar porque quiere darnos más. Hay que seguirse preguntando. Ahí donde estemos, viviendo nuestra vocación o ayudando a otros, también es importante a discernir correctamente su vocación, ¿no? Y una pregunta sería igual, preguntaron, pero en particular, ¿cómo puedo promover una cultura vocacional, ahora sí, en una sección del Reino Christi y en un apostolado? Si yo estoy trabajando en algún apostolado, ¿cómo puedo yo promover la cultura vocacional? Yo creo que es participando, o que la gente participe, que todos participen. Al final de cuentas, por ejemplo, en mi caso yo estoy en familia misionera y entonces en la rama de familia. Entonces una cuestión vocacional pues es eh, ahí a la cuestión de que los matrimonios vivan esa cultura vocacional, ¿no? Y que sus hijos la compartan. El ir de misiones es muy, muy importante. El ejemplo de convivir con los sacerdotes en las misiones, ellos ven ese ejemplo, el convivir con las familias, ven un ejemplo de un testimonio de vida matrimonial, un testimonio sobre todo tiene que ser testimonial, testimonial, nadie da lo que no tiene, entonces si no podemos dar ejemplo, los matrimonios de unión, de trabajo, de santidad, de trabajo, y convivir con los sacerdotes en las misiones, eso, arrastra a los hijos y poder ellos tener ese ejemplo y poder ir discerniendo esa cultura, esa vocación, ya sea al sacerdocio, a la vida consagrada o al matrimonio, que a ellos les quede claro que esa es su vocación, que a través de vivir una vida cristiana de ejemplo y de muy cerca del Reino Christi a través de los apostolados, ellos pueden ir discerniendo su vocación. Muy bien, muchas gracias. Así es importante como familia, pues ser santos matrimonios, ¿verdad? Y también a los hijos presentarles la variedad de vocaciones que existen en nuestra iglesia, que es
riquísima, riquísima. Hay un sinfín de carismas, de órdenes, de todo. Entonces, pues sería pobre que los limitáramos, ¿no? Hay que acercarlos a que conozcan, a que hagan experiencias, a que vivan testimonios, a que compartan toda esta riqueza y que ahí escuchen ese llamado, ¿no? Estar abiertos y promoverlos. Pues creo que sería Sí, sí, sería todo. Muchísimas todo. Les gracias. agradecemos. Muchísimas Con- gracias, Hugo. Muchas gracias, Cari, por acompañarnos en esta noche con este tema tan rico, tan profundo. Y pues sí, nada más unas notitas conclusivas. Pues me gusta un montón el testimonio que nos dan, pero también de cómo tratar la vocación con tanta naturalidad. Y ahorita con el padre Juan Carlos nos comentaba, ¿no? Pues no es un qué voy a cumplir para ver si voy a ganarme el cielo, no, es en dónde voy a ser más feliz y en dónde voy a realizarme plenamente como persona. Y también algo que siempre dice Andrés Jiménez es, no tengamos miedo de invitar a la gente, invitarlo que si, o sea, lanzar las redes de, oye, ¿por qué esta persona no está asociada al Reino Christi? Pues porque quizá no se le ha invitado, ¿no? Porque esta persona no tiene un equipo de encuentro, pues porque quizá no se le ha invitado. Entonces pues, decimos, ¿por qué a lo mejor no tenemos vocaciones? Pues porque quizá no hemos invitado a la gente. Entonces también como perderle el miedo a invitar a la gente y verlo como un llamado de realización personal. Entonces, muchas gracias por su testimonio y por compartir con nosotros este tema. Y gracias a todos por conectarse a escuchar este tema de la cultura vocacional y pues encomendarlos mucho, encomendamos mucho las vocaciones en todo este periodo, pero pues también haciendo partícipe con la iglesia, haciendo comunidad y sabiendo que son pues nuestras vocaciones. Entonces, muchas gracias a todos por conectarse a hoy y bonita noche. Buenas noches, muchas gracias a todos.